mire, para prevenir el aumento y frenar también el consumo de alcohol entre menores de edad, especialistas aseguraron que es importante convocar a una regulación del sector y también a la publicidad del mismo. Veamos. De acuerdo a la encuesta nacional de población escolar realizada en el segundo semestre de 2014, 15 adolescentes de cada 100 entre las edades de 10 y 12 años se han emborrachado al menos una vez, por lo que hay gran preocupación sobre el consumo excesivo en esta población. Donde se da el más alto crecimiento es justamente en las mujeres, donde crece un poco más de 2.5 veces, al pasar de 5.3 a un 13.3%, ¿no? Entonces ahí es en la población donde en general el crecimiento de sustancias se está presentando en mayor medida. Las autoridades indican que las entidades con mayor incidencia en el consumo de alcohol son Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Para lograr controlar el consumo de alcohol en edades tempranas, los expertos indican que hace falta implementar políticas de prevención, regular la venta de alcohol a menores, verificar políticas de costo y crear la facultad de imponer sanciones eficaces para las infracciones. Entra en acción, digamos, la parte de operación y vigilancia, mediante el cual la Comisión de Operación Sanitaria mantiene un monitoreo constante de la publicidad para poder en un momento determinado suspender y o sancionar publicidad irregular. La industria de las bebidas alcohólicas en el país supera los 45,000 millones de pesos al año, indican autoridades de la COFEPRIS. Mariana Sánchez, 21 Noticias.